Muy, empezamos a grabar. Muy buenas noches, estamos hoy teniendo una sesión del Club de Bienestar súper especial porque realmente tener la oportunidad de compartir con la licenciada Carmen Restrepo resulta para mí maravilloso porque de alguna manera sigue siendo esta una luz para padres, madres, tutores, familiares y todos aquellos que estén de alguna manera lidiando con los niños porque la escuela se nos metió en la casa. Así que bienvenida, licenciada Carmen Restrepo, a nuestra sesión de Club de Bienestar de esta noche y muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Nilsi. Gracias a ti también por invitarme y por darme la oportunidad de que pueda compartir desde el Círculo de Bienestar, que siempre está disponible para dar respuestas a las soluciones que el momento amerite, tenerme en cuenta y tener en cuenta mis experiencias. Estoy eternamente agradecida contigo por eso, porque es una oportunidad, será una gran oportunidad para enriquecernos. Sí, y de verdad que es una conversación que uno escucha en las redes sociales, en los grupos, en todos lados las mamás están, ay, ¿qué hago? Y pasó esto y ahora no sé qué, y el que tenía buenas notas ya no tiene buenas notas. Así que entremos en materia y empecemos a compartir pantalla para poder ver todas esas cosas lindas que hoy nos va a estar compartiendo la licenciada Carmen Restrepo en relación a todos esos tips y a todas esas luces que nos van a permitir de alguna manera ver cómo el acompañamiento afectivo y cómo los procesos de aprendizaje se van dando. Así que si podemos comenzar con las primeras imágenes y compartir pantalla. Una de las principales características del ser humano es la adaptación. Y a nosotros nos ha tocado en este momento adaptarnos así a pasos agigantados a situaciones para las que no estábamos previstos. Todos nos podíamos imaginar que pudiera pasar menos que un virus nos pusiera contra la pared, como lo ha logrado. Y todas las cosas cambiaron, se fue la empresa a la casa, se fue la escuela a la casa, se fueron las empleadas de la casa, quedó la señora, la ama de casa, que a la vez muchas veces es también empresaria y también le toca ser profesora. Entonces es un momento difícil, es un momento de muchos retos, pero igual siempre vamos a poder resolverlos. Y eso es lo que desde hoy vamos a tratar de hacer. Hay una forma de poner esto con el cable. ¿Qué pasó? ¿Alguna? Esa es mi hermana. Esa que está llegando ahí es mi hermana. Ay, Lorena. Bienvenida, mi hermana. Bueno, entonces les decía que en este encuentro vamos a compartir algunos principios que podrían ayudarnos a nosotros a resolver algunas situaciones. Uno de los problemas que generalmente se presenta en los hogares antes de pandemia y ahora en tiempos de pandemia y seguramente después de pandemia es el manejo de los estudiantes que no tienen motivación para estudiar, que no tienen motivación para abordar sus tareas, sus compromisos escolares. Son esos estudiantes que llegan con la agenda en blanco, con la libreta en blanco, se les quedó el libro, se les cayó el bolígrafo, el profesor no fue, el profesor se la pasó regañando a Julanita y no hizo clase, el profesor nos puso una película. O sea, ese eterno grupo de estudiantes que es bastante significativo, que siempre están generando en las casas esa serie de conflictos que desanima a los padres y que no permite que muchos vínculos se fortalezcan como debe ser. Entonces, una de las razones por las que hoy vamos a abordar esos principios es porque en la sesión pasada nos decía la doctora Malavet que uno de los primeros problemas para no manejar adecuadamente un conflicto es la posición. Cuando uno toma posición frente a un hecho, ya ahí no hay posibilidad de hacer más nada. Todas las posibilidades están cerradas. Ahí no hay comentario de estudiante que valga, ahí no hay comentario de nada que valga, porque ya sentamos la posición de que es que el hijo no quiere estudiar, es que no le gusta estudiar, es que dejó todo, es que no trajo nada, es que no sé por dónde empezar. Y estamos empezando el problema desde el momento en que el chico no quiere estudiar y no estamos cayendo en la cuenta que el problema no empieza ahí. El problema empieza mucho más atrás. ¿Por qué el chico no quiere estudiar? ¿Por qué el chico no se motiva para estudiar? Porque hay chicos que sí lo hacen.
Hay chicos que nunca presentan este tipo de problemas, que nunca presentan este tipo de dificultades y están en la misma edad, en la misma escuela, en las mismas condiciones y no están presentando esta problemática. Entonces, si nosotros no empezamos el problema desde el momento en que el problema arranca, pues lógicamente que las soluciones que estaremos dando tampoco serán las adecuadas. Entonces, en este primer momento nosotros vamos a hablar sobre la oportunidad que nos está brindando esta pandemia para confinarnos en casa y para establecer vínculos de afecto que podría ayudar a resolver para de aquí en adelante esas situaciones. Entonces vamos a pasar el primer set de diapositivas, Cristian, por favor. Sí, estamos teniendo dificultades para ponerlas, así que esperamos, ya está. Ok, gracias. Bien, entonces, esta primer set de diapositivas nosotros lo hemos considerado apoyo efectivo y motivación. Y consiste en una serie de tipsitos, de consejitos que vamos a dar porque ya habíamos dicho que podría ser que el problema no fuera que el estudiante no quiere estudiar. Podría ser que fuera que el estudiante no sabe cómo empezar a estudiar, que el estudiante no sabe cómo estudiar, que el estudiante no sabe cómo escuchar una clase. Y no estamos hablando de niños con trastornos de aprendizaje, porque la mayoría de los niños que presentan esta problemática no aplican para trastornos del aprendizaje. Siempre y cuando nosotros empecemos a solucionar este tipo de problemas a tiempo. Si nosotros de pronto empezamos a resolver algunas cosas, este tipo de problemas podría resolverse y podría excluir de ese grupo a una cantidad de niños que no aplican para trastornos de aprendizaje, sino que solo necesitan un apoyo indicado. Y podríamos visualizar los que sí realmente tendrían un trastorno de aprendizaje y sí necesitarían una ayuda profesional particular. Entonces, bueno, escuela en casa, otro reto en tiempos de pandemia y que lo vamos a ganar. Vamos entonces a continuar, Cristian. Entonces, fíjense ustedes, aquí partimos con que los estudiantes que no quieren estudiar los llamamos apáticos, desobedientes, perezosos, porque lo que más sabemos es poner rótulos, lo que más sabemos es de una vez determinar. Es que no sirve, es que no lo haces, es que no lo quieres. Y qué tal que sea que tu hijo no sepa cómo empezar sus compromisos escolares. ¿Qué tal que es que no quiere estudiar, sino que él no sabe cómo empezar a estudiar? La siguiente, Cristian, por favor. Entonces, estos tipsitos que yo les voy a dar son un poquito de trabajo inicialmente, pero los seres humanos somos personas que en un periodo corto, luego de establecer unas pautas, nosotros logramos adquirir las habilidades para realizar algunas actividades que ahora a ustedes les puede sonar como una tarea o como una tarea más, pero no, no es una tarea más, es sencillamente empezar a buscar la manera como nosotros solucionar para resolver. Entonces, lo primero es enterarnos de cuáles son los compromisos para resolverlos. Si yo tengo un hijo que no tiene problemas, pues qué rico, pero si tengo un hijo que tiene problemas, yo tengo que vivir con esa realidad. Y todas las acciones que yo realice tienen que ser en funciones de resolver esa realidad. Y no ver esa realidad como una carga, sino como la condición que en este momento tiene mi hijo y de la cual yo tengo el compromiso y la responsabilidad de sacarlo. Entonces, es ver, el chico tiene una tarea de matemáticas, tiene que hablar de fraccionarios, tiene que hablar en una tarea de sociales, tiene que hablar de las capitales porque está hablando de cómo es la distribución política de un país, tiene que hablar de las partes de la planta. Entonces, es enterarme de cuál es el contenido de cada una de esas tareas para que luego yo pueda decirle al chico, en vez de decirle, tienes que estudiar porque no has estudiado y tú nunca estudias, tú siempre necesitas 3, 4 y 5 veces que yo te mande a estudiar para que tú puedas hacerlo. Y hasta que no te regañemos, no lo logras. Es muy diferente que yo le diga, tienes una tarea sobre fraccionarios, tienes que hacer un mapa sobre la división política del país y tienes que estudiar un tema sobre las partes de la planta y tienes que elaborar unos dibujos. Eso es diferente. Eso es acompañarlo, eso es decirle, yo sé que te toca y yo sé cómo resolverlo. Entonces, vamos tratando nosotros por todos los medios de que nos enteremos para poder ayudar concretamente en lo que se necesita.
Luego, vamos a invitarlo a que lo hagamos juntos. Vamos a asegurarnos de, de que, de que ese chico empiece a realizar esa actividad con mi compañía, porque de pronto el chico nada más necesita de mi compañía para empezar. De pronto el chico no necesita de otra cosa sino de eso. Entonces, cuando yo me entero de qué es lo que le toca y cómo le toca, yo puedo acercarlo al contenido. Entonces, invitarlo para que él llegue a hacer la tarea conmigo, porque ya él sabe que sé lo que le toca. Ya él sabe que sé cómo le toca. Entonces, acercarlo al contenido es fácil, porque ya él y yo estamos hablando del mismo, ya hay una camaradería, ya no es yo mandándote a hacer la tarea, sino que hay una camaradería para que resolvamos juntos el problema. Y ya eso deja de ser un problema. Seguimos, Cristian. Bueno, se debe evaluar la actividad. Cuando nosotros estamos trabajando, terminamos de hacer la actividad, por ejemplo, hicimos el mapa, decidimos trabajar sociales y nosotros empezamos a trabajar con sociales y debemos terminar todos los requerimientos de sociales. No es que vamos a dejar los dibujos para después, no. Si hay que hacer el mapa, se termina con el mapa. Si hay que hacer un cuadro, se termina con el cuadro. Tarea iniciada, tarea terminada. Entonces, y evaluar, bueno, ya terminamos de estudiar sociales, mira cómo lo estudiamos. Leímos, entendimos, hicimos el mapa, ahora vamos para la próxima actividad. Eso es predisponerlo mentalmente para hacer con éxito la actividad siguiente. Porque entonces por eso decimos aquí, evaluar la actividad y los logros. Estos pasos deben producir confianza y motivación. Si les fue en el primer set de tareas, bien, con seguridad le va a ir mejor en el que sigue, porque ya se entusiasmó, porque ya se dio cuenta que fue capaz. Las actividades, lo que les decía, las actividades por muy extensas que sean, si una actividad es extensa, vamos a seccionarla, pero la sección que se determine hacer ese día se debe terminar. Nunca se debe dejar, sobre todo con este tipo de estudiantes, actividades inconclusas. Nunca se debe dejar con este tipo de estudiantes cosas pendientes y nunca se debe dejar con este tipo de estudiantes oportunidades para el desorden. Entonces, se evaluó lo que hicimos, nos fue bien, vamos a continuar al paso siguiente y vamos a hacer la actividad que planeamos, toda, la hacemos toda. Si usted se da cuenta que tiene periodos de atención corta, planea actividades con periodos de atención corta, pero termine, no deje nada sin terminar. Que la actividad es extensa, ok, pero la dividimos en 3 partes, la dividimos en 5 partes, pero lo que teníamos planeado para hoy quedó terminado y queda en la mente la sensación de orden, queda en la mente la sensación de que todo lo que se iba a hacer quedó claro y se sabe de qué se trata y cómo es. Bueno, sí, hay que dejar terminada hay que dejar planteada la actividad siguiente, porque ese orden se va a convertir en una herramienta que va a facilitar la autonomía, porque nuestro cerebro es plástico, y si nosotros en cada momento y en cada día estamos realizando este tipo de actividades de esta manera, con ese orden, y generando esa confianza y esa motivación, pues poco a poco eso se va convirtiendo en una rutina para el estudiante y va generando autonomía en el estudiante. Entonces, comencemos con orden, no dejemos actividades pendientes y dejemos planeado lo que vamos a hacer en la sesión siguiente, que el estudiante quede listo y programado, en modo, mañana nos encontramos para hacer esto, esto y esto, y lo vamos a hacer de esta manera. Para eso el papá tiene que hacer el esfuerzo y enterarse de todo lo que le toca a su hijo. Es un trabajo extra, pero vale la pena hacerlo, porque los resultados a corto plazo van a ser excelentes. La siguiente, Cristian. Y felicitarlo por los logros. Una vez el estudiante termine, es importante felicitarlo por el logro, pero no comparar el logro con el hecho que se ocasiona cuando él manifiesta pereza, cuando él manifiesta apatía, ¿no? Eso no se va a manifestar, eso no se va a traer a colación, eso no nos importa lo que estamos haciendo. Entonces, hay que felicitarlo por el logro obtenido, pero no le ofrezca recompensa. No te voy a dar esto, no te voy a dar un helado porque hiciste la tarea, no, te voy a dar un helado porque hice un helado rico, porque compramos un helado rico y queremos compartirlo en familia, pero no porque hiciste la tarea. No ofrezca recompensa y destaque logros. Y cada actividad se debe iniciar con lo que se hará la próxima vez.
Entonces, en este primer set, nosotros que hemos denominado acompañamiento afectivo, nos damos cuenta que ahí los cuidadores, los padres, las madres juegan un papel fundamental y nos damos cuenta que sí tenemos que hacer un esfuerzo. Sí tenemos que hacer un esfuerzo para poder llegar a estos estudiantes y a resolver las necesidades reales de estos estudiantes. Si usted le dice a su hijo, sé que tienes que hacer una tarea sobre fraccionarios, ven, vamos a ver de qué se trata. La hacen juntos, él se siente acompañado. Entonces, es una de las principales recomendaciones para nosotros iniciar un proceso de logros con nuestros hijos y para evitar que el momento de estudiar en la casa se convierta en un momento en el que en vez de unir, lo que hagamos sea separarnos como familia. Ya el chico no quiere salir de la alcoba porque ya sabe que lo van a mandar a estudiar. Ya el chico no quiere llegar a la mesa a comerse el helado porque ya sabe que lo van a regañar porque no estudió. Ya sabe que no se merece el helado porque no estudió. Sino que por el contrario, nosotros lo que estamos es ayudando, acompañando a resolver. Fíjense ustedes, siempre he dicho, nunca he dicho que le hagas la tarea al hijo, que aprendas a hacer la tarea para que se la haga. Aprende a hacer para que se la dirijas. Entonces, en esta primera parte, eso es lo que destacamos. La verdad es que este proceso del acompañamiento me encanta y pude captar algunas notitas en relación a poder, uno, evitar las etiquetas de todos los rótulos que en algún momento la pidan y crucifican a un ser humano, a cualquier ser humano, porque la etiqueta no da espacio para la plasticidad, la etiqueta es completamente opuesta a la plasticidad. Y el tema de la invitación me encanta, por supuesto, tener la instrucción clara y el objetivo de la sesión que se va a trabajar con los niños, pero el tema de la invitación me encanta para poder de alguna manera traerlos hacia donde queremos que lleguen y esa invitación desemboca un acompañamiento. Entonces el acompañamiento me gusta mucho, licenciada, porque está en función de poder decir, esto es lo que tú vas a lograr. Yo estoy aquí para preguntas, para respuestas, para tener claridad sobre el objetivo que se está trabajando, para estar contigo si es para el arranque, para lo que necesites. Y ese proceso está en una claridad en función de lo que tú has logrado, independientemente del premio que se te va a dar. Y por supuesto, siempre en psicología decimos que en la comida no se debe usar como recompensa en ninguna situación, no solamente en la vida académica, sino en general, porque después podemos estar lidiando con trastornos alimenticios y condiciones emocionales asociadas al tema de la alimentación y cómo se premia o se castiga a través de la comida. Así que este proceso de acompañamiento fue súper claro y yo quisiera ahora que pasáramos entonces a los procesos cognitivos para poder ir identificando herramientas muy claras en este proceso. Sigamos, licenciada, por favor. Bueno, una vez determinado que el estudiante sabe que quien lo va a acompañar también sabe de qué se trata, eso le da a él confianza, porque él sabe que su acompañante sabe cuál es el problema que él tiene que resolver y juntos lo van a resolver. Entonces, eso ya de ahí, empezando ahí, ya eso le genera un empoderamiento. Lo otro es que no basta con el acompañamiento. Sabemos que algunas veces hay una serie de problemas que generan un impedimento para que los procesos cognitivos, sin que hayan condiciones especiales, para que los procesos cognitivos no se desarrollen. Porque puede ser que en algún momento de la vida del estudiante, en la primera infancia, en el momento del aprestamiento, sobre todo en el momento del aprestamiento, pueden haber ocurrido situaciones no resueltas, pueden haber ocurrido aprestamientos no desarrollados de la manera indicada, sobre todo en la parte de la parte fonológica, en donde ocurren a veces se introducen muchos errores porque los profesionales que inician este proceso no son de pronto los indicados. Entonces eso va generando en algunos niños un arrastre de una serie de problemas que en el futuro van a ocasionarle al niño problemas para que ellos más adelante puedan resolver sus procesos cognitivos. Uno de los principales problemas, sí, doctora.
definamos aprestamiento y cuál es la etapa para que las personas que nos escuchan y que de pronto no manejen este vocabulario, sea importante que se lo definamos para que puedan ver, sobre todo las mamás de los más pequeñitos puedan tener claridad sobre eso. A ver qué es el aprestamiento. El aprestamiento es una serie de condiciones ¿Mm? físicas y psicológicas que se van desarrollando en cada una de las etapas escolares del individuo, para que el individuo, para que su cerebro se vaya desarrollando y condicionando para todos los pasos que tiene que dar en su vida social y en su vida cognitiva. Entonces, el niño va en su primera infancia a un párvulo en donde van a estimularle todo lo que es la parte de locomoción, todo lo que es la parte de sus movimientos, todo lo que es la parte del manejo de su entorno, las lateralidades, todo lo que son esos procesos llamados procesos propioceptivos, que consisten en la capacidad que van adquiriendo los individuos para manejar su cuerpo con relación al entorno. Si le escriben en el tablero, que él sepa que tiene que dirigir el ojo desde el lado izquierdo hasta el lado derecho, porque él escribe del lado izquierdo hasta el lado derecho, que él identifique todas las condiciones que él necesita para él poder adaptarse a las exigencias. Entonces, la lectura es un proceso fundamental que se inicia por allá, que se debe iniciar, si hablamos de responsabilidad, se debe iniciar hacia los 6, 7 años en la transición. Porque en el primer momento de kinder, pre-kinder, se debe trabajar la parte de aprestamiento, se debe trabajar la parte de preescritura, los trazos para lo que luego será la unión de esos trazos y formar todas las letras que tienen forma de óvulo, todas las letras que tienen forma que suben y bajan, todas las letras que tienen la forma de las olas del mar. Eso primero lo hacen con su cuerpo, luego lo hacen con su dedo, luego lo hacen en su piel y luego lo hacen en la libreta con el lápiz. Cuando ya el chico esté dispuesto para agarrar el lápiz, defina su agarre y arranque su proceso de lectoescritura. Si ese proceso no se hace adecuadamente, en el lugar adecuado y en la edad indicada, ese proceso va a tener serias repercusiones en procesos cognitivos más adelante. Bueno, uno de los principales problemas que nosotros encontramos en este tipo de chicos que no encuentran la libreta, que se les pierde el libro, que se les pierde el lápiz, que el profesor no fue, es que estos chicos no saben leer correctamente. Y leen, y en la lectura se les escapa una que otra palabra mal leída, y cuando las palabras no se leen correctamente, se hace un cortocircuito y ahí no se logra ninguna comprensión. Y ahora vamos a ver por qué. Cristian, vamos a pasar el siguiente set de diapositivas. No leer bien podría ser una razón para no querer estudiar. Un chico que no lee bien no entiende. Un chico que no entiende, ¿para qué va a perder el tiempo? Si él sabe que no va a entender y no va a lograr lo que le están pidiendo. Entonces, tenemos que asegurarnos de una buena lectura. ¿Por qué leer bien es fundamental? Porque cualquiera que sea la forma, cualquiera que sea el sentido por el que entre la palabra, termina llegando al nervio coclear para entrar al oído. Entonces tenemos que el sonido que producen las palabras entra por el pabellón de la oreja hasta convertirse en señales químicas. Estas señales químicas envían una información de acuerdo a la vibración que produce cada letra que forma la palabra. Ojo con eso. La vibración que produce cada letra que forma la palabra. Esas vibraciones son las que reconoce el nervio auditivo o la cóclea, y eso es lo que el oído manda al cerebro. Y eso es lo que le va a llegar al cerebro. Si usted lee mal la palabra, al cerebro le llega una palabra mal leída y por consiguiente una información que no es la que usted necesita para desarrollar el proceso cognitivo que usted quiere desarrollar en un momento determinado. Entonces, tenemos que asegurarnos que la lectura sea correcta. Cuando la lectura no es correcta, se rompen todos los circuitos. Y es ahí donde rescatamos al maestro Vygotsky. Todo profesor es un profesor de lenguas.
todo profesor tiene el compromiso de asegurarse que los estudiantes lean bien. Y si no saben desde su área, también le toca aprenderlo. Y ahora vamos a ver con unos consejitos que se le dan a los padres, cómo de pronto algunos profesores que son profesores de ciencias, que no son profesores de lenguas, van a aprender a hacerlo, porque todos tenemos el compromiso de hacerlo. En educación nada le toca a nadie, en educación todo nos toca a todos. Entonces, cuando las palabras son palabras mal leídas, no proporcionan la información esperada, se altera el objetivo de la comprensión en el proceso cognitivo y por consiguiente ahí no hay motivación. Entonces, puede ser que una de las razones por las que su hijo no quiere estudiar es porque su hijo esté presentando ese tipo de problemas. Y usted dice, no, pero si él lee bien, yo lo veo leyendo, sí, pero vamos a ver, una cosa es que él lea así como en general y otra cosa es que él lea dentro de un párrafo, si pronuncia bien las palabras, si hace las entonaciones correspondientes, porque una mala entonación también impide que llegue una información adecuada, porque los tonos indican qué es lo que se quiere decir y cómo es que se quiere decir. Porque no es lo mismo que yo diga llegaré tarde a que yo diga llegaré tarde. Son dos cosas totalmente diferentes. Aunque el juego de palabras sea el mismo, la connotación es totalmente diferente. La entonación es fundamental. Entonces, cuando los papás, un papá dirá, bueno, ¿y cómo hago yo para saber eso? Bueno, entonces ahora vamos a ver en la diapositiva siguiente cómo se detecta eso y cómo se resuelve eso. Todos los contenidos y sugerencias que se le den al estudiante deben ser leídos en voz alta. Y a partir del momento en que nosotros vayamos a determinar cuál es el nivel de lectura y de escritura de un estudiante, nosotros tenemos que inmediatamente empezar a trabajar con los estudiantes en voz alta. Escribir correctamente la palabra mal leída y buscar el significado. Es lo primero que tenemos que hacer, porque esa palabra mal leída le está dando al cerebro una información equivocada. Enseguida, esa palabra que estaba mal leída, vamos a leerla bien y vamos a buscar su significado. Y luego vamos a empezar la fase de decodificación física. No la parte de decodificación mental, porque esa la hace el oído. Vamos a hacer la parte de decodificación física de la palabra y entonces vamos a descomponer la palabra en cada una de las letras que forman esa palabra y vamos a pronunciar cada una de esas letras. Por ejemplo, mamá, M-A-M-A. Cada una de esas palabras, de esas letras bien leídas. Entonces, se hace conciencia de la letra que forma la palabra, leyéndolo cada una en voz alta y luego leyendo toda la palabra, haciendo énfasis en cada letra. Mamá, M-A-M-A, mamá. ¿Sí? Se hace énfasis en las letras para que el cerebro también empiece a codificar de manera correcta la lectura de esas palabras. Y el estudiante ahí está aprendiendo a leer. Y habíamos hablado de la plasticidad cerebral. Lo que llega mal al cerebro se aprende mal y lo que llega bien se aprende bien. Entonces, luego vamos a hacer lo mismo con la palabra, pero con las sílabas. Vamos a dividir correctamente la palabra en sílabas. Y luego vamos a pronunciar sílaba por sílaba. Vamos a hacer eso se llama conciencia fonológica. Vamos a hacer la conciencia fonológica del contenido de esa palabra. ¿Cuál es el contenido de esa palabra? El primer contenido de esa palabra son las letras. El segundo contenido de esa palabra son las sílabas. Luego la palabra completa y por último el significado de esa palabra, que es lo que nos ayuda a elaborar los contenidos que son los que vamos a guardar en el cerebro y que van a formar parte de nuestro acervo de conocimiento. Luego que ya se haya hecho esta parte de decodificar la palabra en letras y de decodificar la palabra en sílabas, entonces vamos a volver a escribir la palabra ya correctamente, vamos a repetir su significado y vamos a volver a leerla dentro del párrafo. Leer correctamente facilita la comprensión y la motivación. Porque si el chico no sabe de qué habló, el chico no sabe qué va a aprender. Veamos entonces la segunda diapositiva. La otra diapositiva, Cristian, por favor. Ah, bueno, entonces sí, ya aquí esta parte termina ahí, sí, perdón. Esta parte termina ahí. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es que nosotros tengamos claro de cuáles podrían ser los factores que están incidiendo en que los chicos no quieran estudiar. No estamos buscando maneras para lograr que él se motive, que él se enamore de estudiar sin no darle las herramientas para que él lo haga. Es dar herramientas. Primero,
es decirle, yo sé que te toca, sé cómo te toca y entre los dos lo vamos a hacer. Segundo, yo sé que tienes este problema, vamos a corregirlo de esta manera. Y entonces, inicialmente es un poquito engorroso, pero se va logrando hasta que llega un momento en que la lectura se hace correctamente. Después que se deje de estudiar, puede ser que se haga una lectura de lo que el chico quiera. No ponga a su hijo a leer lo que usted quiere. Su hijo va a leer lo que él quiera, porque su hijo lee lo que él quiere con gusto. Yo tuve una experiencia la semana pasada con un chico con quien vamos a escribir un cuento sobre fútbol. Y el chico cuando me recibió, hola, bien. Y cuando el balón empezó a rodar, el chico se motivó de tal manera que quedé con tarea puesta. Entonces, a ese chico se le va a trabajar un proceso de escritura y de comprensión, pero de eso sé yo. El chico no tiene por qué saber eso. Yo voy a trabajar es con lo que el chico le guste. Yo sé, y a mí me fascinaría que un niño de 10 años leyera X o Y cuento, fantástico. Pero es que él tiene problemas para leer. Él ni siquiera ha definido eso. Entonces, ¿cómo voy yo a imponerle al chico un cuento para hacer un análisis profundo de ese cuento si ni siquiera él ha resuelto el proceso mecánico de la lectura? Y empezamos a hablar de fútbol y ya vamos a escribir. Ya en la próxima clase, que es mañana martes, porque ya él puso horario, martes y jueves, y a las 6:30 para estar más descansado, vamos ya a trabajar y vamos a hablar de fútbol y vamos a empezar por la Selección Colombia, porque tenemos que empezar por la selección de nuestro país, y tú vas a hacer toda la historia de la Selección Colombia, y yo voy a hablarte de todos los jugadores de la Selección Colombia. Y ahí voy a hacer yo mi trabajo de comprensión y ahí voy a hacer yo todos los trabajos que yo necesito hacer, pero desde lo que a él le gusta, no desde lo que yo quiero, porque lo que yo quiero no me sirve. Me sirve es lo que él quiere. Entonces, él hace lo que él quiere y yo hago lo que yo quiero. Y lo hacemos con gusto y se establecen vínculos. Es que este momento debe ser un momento para establecer vínculos de afecto que generen confianza y que generen autonomía. Además, vínculos que de alguna manera no estaban asociados a la educación. Ese es un punto muy importante que de alguna manera necesitamos ayudarle a los padres a entender con los chicos. Los chicos nos tenían asociados de pronto con la tarea, reporte de calificaciones, pero no con la transmisión del conocimiento. Entonces, en ese nuevo rol de transmisión de conocimiento, ahí necesitamos tener un nuevo rol, pero también unas nuevas herramientas. Entonces, realmente es muy importante estos aportes que en el día de hoy nos trae la licenciada, porque nos permite de alguna manera preguntarnos cómo está haciendo mi proceso para llegar y cuántas de las cosas que están sucediendo al día de hoy han sido producto de lo que ha venido pasando y de pronto no nos hayamos dado cuenta y están en etapas de desarrollo diferentes, y cuánto de mi imposición está jugando un papel en esta situación versus la escucha que es tan importante y tener la claridad de que no hay verdades acabadas, sino verdades que de alguna manera tienen que seguir siendo exploradas. Porque realmente ahora mismo en la Selección Colombia, para este chico, por ejemplo, y de pronto la próxima semana se vuelva otra pasión. Entonces, ir acompañando, ir creciendo con ellos y con lo que les va gustando mientras nos vamos entrando a este mundo de todas las situaciones que ellos van enfrentando, pero al mismo tiempo también de todas aquellas expectativas que va teniendo la educación con respecto a los logros que ellos van haciendo. Así que abrimos en este momento la oportunidad de hacer preguntas. Lo pueden hacer ya sea abriendo sus micrófonos, lo pueden hacer escribiéndonos en el chat. Estamos abiertos a escribir, y por supuesto todas aquellas personas que quieran tener que les enviemos esta grabación vía email, con muchísimo gusto lo vamos a estar haciendo para que luego recordemos. Yo he estado tratando de tomar nota, pero definitivamente esto hay que volverlo a escuchar y volverlo a ver y seguir con las diapositivas, como nos comentaba ahorita una de las participantes en el chat, nos decía que bueno, tener las diapositivas y la grabación, y bueno, eso nos va a permitir de alguna manera hacer un seguimiento. Así que si revisamos en el chat a ver si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Nos han mandado, pide la palabra, la persona se llama Muriel Vanegas, por supuesto, claro que sí, abrimos.
Escuchamos. Hola, gracias por esta oportunidad. Mis saludos a la doctora Carmen, a quien le mando un abrazo que aprecio muchísimo. Ha sido de gran aprendizaje esta experiencia. Me llamó mucho la atención desde el título y desde que recibí la publicidad, porque sentí que los padres éramos los primeros, además de los niños, o junto con los niños, de experimentar este reto de que se nos metiera la escuela en casa, porque no estamos tampoco preparados para eso. Entonces, quizá pedirle una orientación a la doctora, una pregunta muy puntual en relación a la orientación que podíamos darle a los niños, porque a veces entramos en desespero porque no manejamos los contenidos, aun cuando ella nos indica que tenemos que estudiar un poco, prepararlos para orientarlos, no para hacerle la tarea. De pronto hay asignaturas o temáticas que no manejamos. Sí, pero de pronto, por ejemplo, te viene el chico con una tarea de factorización. Y nos desesperamos, entonces estamos los papás sin posibilidad de orientar a los niños, entonces ahí como que nos varamos. En general, sí. ¿Cómo sería pues esa orientación en relación a contenidos que no son nuestra experticia con la escuela en casa? Sí, por lo menos hay áreas para las cuales los papás no están preparados a que sean profesionales. Y hay áreas de pronto que se facilitan un poco más porque ayuda a una simple comprensión lectora. Pero es el hecho, por ejemplo, vamos a trabajar ecuaciones cuadráticas. Yo eso lo trabajé cuando fui estudiante de 9º grado y era un adolescente, quizás estaba en las mismas tuyas. Yo no me acuerdo de eso, pero yo entro a internet, busco qué es una ecuación cuadrática, me meto con los videos de ayudas que se encuentran ahí, veo cuáles son los pasos para hacer una ecuación cuadrática, y yo no voy a aprender a hacer una ecuación cuadrática en ese momento ni de esa manera, pero el hecho de que yo le diga a mi hijo o a la persona que estoy cuidando, tienes que trabajar ecuaciones cuadráticas, eso es un tema complejo, pero seguramente tú ya viste unos temas anteriores que te van a permitir ver qué es una ecuación cuadrática. Entonces vamos a ver qué es una ecuación cuadrática y es ir buscando la forma de irle creando a él el acompañamiento. Así nosotros no tengamos un manejo profundo de los contenidos que se están trabajando. De pronto nos damos cuenta que, bueno, es que el chico no sabe porque para manejar ecuaciones cuadráticas él tiene que manejar otros aspectos y me doy cuenta que él no los maneja. Entonces, es descubrir que ahí se necesita una ayuda profesional extra. Ahí amerita una ayuda profesional extra, porque me estoy dando cuenta que el chico no tiene los elementos para resolverlo. Y ahí uno va detectando situaciones que pueden ser para ayuda externa o que pueden ser para que entre los dos lo hagamos o que puede ser para que yo me empape y yo dirija. Lo que pasa es que los papás queremos hacer todo a la vez y todo en el mismo momento. Y los papás tenemos miedo a equivocarnos. Los padres de familia, los profesores, los cuidadores tenemos miedo a equivocarnos. Y eso forma parte de esta nueva manera o de este nuevo enfoque de la educación horizontal. La educación vertical se acabó. Esa educación horizontal en donde, bueno, yo vi este tema cuando fui estudiante de bachillerato. En mi carrera no necesité nunca desarrollar un programa de matemáticas, pero vamos a ver de qué se trata, vamos a hacerlo juntos. No pudimos hacerlo, bueno, entonces vamos a buscar una ayuda externa para hacerlo. No tener miedo a equivocarnos, ni tener miedo a buscar la ayuda cuando se necesita la ayuda. Y ahí se acaba con la ayuda desmedida, desorientada y a veces fuera de contexto, que termina es haciéndole las tareas al chico y no resolviendo el problema. Bueno, y una oportunidad, licenciada, yo también quisiera que abriéramos el diálogo y por supuesto todos que puedan participar, si hay otros colegas de la licenciada aquí que nos acompañen, por favor, o otros profesionales de otras áreas también, de eso se trata el diálogo. También poder decir cuáles son las maneras de lidiar con esta situación, porque en algún momento no se trata de echar la historia triste y el cuento triste de si eso yo no me lo aprendí ni en 9º grado, ahora no me lo voy a aprender más nunca, pero sí de poder decir, ¿sabes qué? Esto de alguna manera es una invitación a que exploremos y realmente aprender a pedir ayuda Claro. es importante para los chicos, de poder decir que yo misma necesité ayuda aprendiendo a hacer esto, o realmente en este momento en que ya yo me he dedicado 20, 30 años, 15, 5 años de mi vida a la odontología o a las ventas o a lo que usted sea que haga,
yo me he desprendido totalmente de esto y considero que este es el momento de poder recibir la ayuda de otra persona y esa capacidad de recibir ayuda es tan importante en los chicos y yo diría, no sé en la experiencia de la licenciada, pero yo diría sobre todo en los varones, que tengan la capacidad de pedir ayuda porque es que uno se los encuentra después, 20, 30 años después, en el consultorio y no pueden pedir ayuda. Yo siempre he tenido que saber las cosas, hacer las cosas, entonces se vale tener claridad, se vale ser honesto, porque al final no es poderlo hacer o saberlo hacer, es el mensaje y el proceso de poderles decir ante esta situación cómo la resolvemos y estas son las opciones y ahí las lluvias de ideas son fundamentales de poder decir cómo la resolvemos, le pedimos ayuda a tu maestra, pedimos una tutoría privada, consultamos un tutorial, podemos buscar las soluciones entre los dos y poder tratar de entenderlo, porque si nosotros revisamos nuestra propia frustración, nuestra propia rabia, y por ahí es factorización lo que odiamos toda la vida, si termina siendo una situación así, en algún momento es una oportunidad para nosotros modelar la frustración, cómo se lidia con la frustración. Es decir, es educar con el ejemplo, es educar con el ejemplo. A toda hora estamos educando con el ejemplo y a toda hora le estamos enseñando a los chicos que lo podemos hacer y si no lo podemos hacer buscamos la forma de solucionarlo, pero lo vamos a hacer. Otra cosita que quería comentarle antes de terminar, Cristian, me haces el favor y me pasas las últimas diapositivas ya, es que este tipo de estudiantes necesitan establecer un orden, una disciplina y con ellos amerita un trabajo de tipo conductual y no tengamos miedo para hacerlo. Tenemos la tendencia a rechazar el conductismo, pero hay momentos en los que un trabajo conductual es lo que se necesita para resolver la situación. Por ejemplo, los estudiantes, este tipo de estudiantes que dejan el libro, que dejan la libreta, que se les pierde el lápiz, que se les pierde la cartuchera, que se les pierde todo, son estudiantes que generalmente tienen problemas de atención, tienen malos hábitos de lectura, malos hábitos de escritura, tienen malos hábitos, malos modales. Entonces, si nosotros a estos estudiantes no los enseñamos de manera disciplinada y consecutiva a establecer un orden, porque hay en la casa quien se lo haga, porque le pagamos a alguien para que lo haga, no los estamos ayudando en nada. Así en la casa haya quien haga las cosas, hay un orden que debe ser de él. Y hay un orden que así exista quien exista, él debe ser el responsable de ese orden, porque es que el orden introduce disciplina. Entonces, debemos relacionar el orden con la optimización del tiempo, con la motivación y con los mejores resultados. Que el chico sepa que si él llegó a su casa y este es su escritorio y hoy va a trabajar 5 áreas, saque todo el material de las 5 áreas, que es lo que tendrá que llevar mañana, y saque del maletín el resto y colóquelos en el lugar correspondiente y entonces vamos a trabajar área por área y se va guardando el material en el maletín. Cosa que cuando nosotros terminemos de estudiar el maletín quede ordenado y todo quede resuelto, para que haya un orden y para que esa plasticidad cerebral vaya introduciendo esa habilidad de hacer las cosas de manera seccionada, de manera ordenada y de manera indicada. Los niños deben ser artífices del orden de sus espacios y de sus objetos. Generalmente, y ahí tenemos que ser muy cuidadosos con la parte del diseño. Generalmente se diseñan las alcobas de los niños más como les gusta a los papás que como les gusta a los niños. Y los chicos ya están grandes y todavía los papás están pensando que la alcoba es más bonita como le hubiera gustado a ella a los 14 que como le gustaría a su hijo. Y los papás y los cuidadores tienen que deshacerse de esa idea. La alcoba de su hijo es de su hijo. Y en la alcoba de su hijo debe haber un orden establecido, pero las cosas deben ser como le gustan a él. Como hablábamos ahorita cuando hablábamos de la parte de comprensión. Yo no voy a poner a leer El Principito a un niño que no sepa leer, a un niño que no le guste la lectura, lo que le gusta es el fútbol, pues vamos a poner a rodar ese balón y vamos a aprender y vamos a resolver el problema con esa temática. Después que ese problema se resuelva, ese niño leerá El Principito, El Quijote, leerá a Dante, a Shakespeare y leerá a todos los que vengan. Pero en este momento lo que me interesa es resolver el problema, así con el orden. Los niños deben ser artífices de su orden, de sus espacios y de sus objetos. Y los niños deben aprender con el ejemplo que existe un orden general y un orden particular.
Y los padres deben, y los cuidadores, deben crearle las condiciones, porque yo no puedo pedirle al niño que sea ordenado y el niño no tiene donde ordenar los libros. Yo no puedo pedirle al niño que sea ordenado con la ropa que se quita y no hay un canasto en su alcoba para poner la ropa. Y yo no puedo pedirle al niño que sea ordenado con sus útiles y no tiene donde colocar, un cajón donde colocar sus útiles. Entonces se tienen que adecuar los espacios para las necesidades de los niños, para que los niños, los adolescentes, los jóvenes creen ese espacio de acuerdo a sus necesidades y que entiendan que si voy a hacer un mapa, yo necesito una hoja, colores, pero si voy a hacer una tarea de geometría, necesito reglas, necesito compás. Entonces, el desorden, ese desorden entre comillas que me genera todo ese momento en que estoy elaborando el mapa, una vez terminado el mapa, vuelvo al orden general. Y luego paso a todo el desorden que tengo que crear sacando el compás, sacando la regla y sacando las hojas cuadriculadas para hacer la tarea de geometría. Y luego, cuando se termine todo, hay un orden general. Entonces, el orden particular para trabajar con cada área y el orden general que debe permanecer en su entorno. Ese orden general va entrando a formar parte de su orden y así el niño estructurará en su mente todas sus acciones de una manera ordenada, de una manera particularizada, de una manera generalizada. Pero con el ejemplo, porque usted no puede pedirle a su hijo que tenga el cuarto ordenado y el suyo está hecho un desastre. Tiene que ser todo el mundo haciendo la misma tarea. La siguiente, Cristian. La siguiente, por favor, Cristian. El orden es fundamental porque en todos los aspectos de nuestra vida nosotros necesitamos el orden. El orden para llevar la libreta, el orden para tomar los apuntes. Y si el chico aprende a ser ordenado desde su casa, el chico va a poder entender cuál es el orden que el profesor lleva en la clase. Y el chico va a poder estructurar en su mente ese orden mental y va a poder aprender más ordenadamente y guardar en la memoria más ordenadamente y encontrar en la memoria cuando necesite esos contenidos acertadamente. ¿Qué nos pasó con la diapositiva que sigue? Ah, bueno, y la idea es esta, ¿no? Convertir el orden en una rutina grata que proporcione espacios agradables y funcionales, espacios que motiven. Un espacio desordenado no motiva a nadie, a nadie a ninguna edad. Entonces, fíjense lo que trabajamos. Trabajamos primero un momento de afecto, un acompañamiento afectivo, no un regaño ni una orden, sino una invitación. Segundo, vamos a detectar la causa del problema y tenemos que resolverlo poco a poco. Eso no es enseguida. Los problemas no se resuelven enseguida, los problemas se resuelven poco a poco, se resuelven equivocándonos, se resuelven dándonos la mano, se resuelven buscando soluciones y nosotros no las tenemos. Eso educa en la humildad, eso educa en ser inteligente para ser capaz de detectar que tengo un problema y cómo resolverlo. Y creando espacios ordenados, creando espacios que generen rutinas de orden. Si yo me levanto, tengo que arreglar mi cama, me tengo que bañar, me tengo que lavar los dientes, tengo que desayunar, tengo que cambiarme, tengo que ponerme el uniforme, tengo que ponerme los zapatos, tengo que llevar mi uniforme bien llevado, tengo que llevar mi maletín bien llevado, porque ese es el primer aprendizaje y la primera responsabilidad de un alumno. El alumno que no aprende a llevar su uniforme, que no aprende a llevar su maletín, no aprende a llevar la vida. Es que lo primero, la primera responsabilidad de un chico es aprender a llevar su uniforme. Entonces debe llevarlo como la institución dice. No me gusta, lo pongo en otra institución. Pero no le acolito al chico que no es que el uniforme, porque no, si a mí no me gusta que mi hijo use uniforme, hay colegios que no tienen uniforme. Pero si lo que usted quiere es que su hijo aprenda rutinas, si usted quiere que su hijo aprenda a llevar las cosas, que aprenda a llevar un uniforme, tiene que llevar correa, póngase la correa. No se la pone porque si no se pone la correa, si no se amarra los zapatos, ojo, su hijo está llamándole la atención. Algo le falta a ese chico que necesita ser visualizado de cualquier manera para que lo tengan en cuenta. Entonces, son situaciones que nosotros a veces no tenemos en cuenta y nos diluimos en la orden y el caos. Y la invitación es que acabemos con la orden y que acabemos con el caos. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias.
y de verdad que ha sido súper enriquecedor poder identificar todos estos elementos y me gustaría leer dos preguntitas más. Una está en relación a el idioma inglés, que era casi como la misma situación de un tema como factorización o álgebra que uno no maneje, y cuando la lectura es en otro idioma y el inglés tú no lo dominas, ¿cuál sería la recomendación? Hay traductores, hay que hacer el trabajo. Hay que hacer el trabajo y en este momento la tecnología nos ayuda y es escanear y traducir. Y los papás tienen que ayudarse también de esa manera, haciendo traducciones. Porque es que cuando yo digo que los papás deben, los cuidadores, los ayudadores deben empaparse de qué les toca, no es para que estudien la minuta, es para que tengan la generalidad, por lo menos la generalidad de qué es lo que vamos a hacer, de cómo lo vamos a hacer. Es para llegar y decirle, ven que tenemos que hacer un trabajo sobre las partes de la planta. Y están en inglés. Bueno, yo lo traduje al español, tú lo vas a trabajar en el inglés, te lo voy a explicar en la lengua materna. Nunca le hace daño a ninguna persona. Esté hablando la lengua que esté hablando, que se le expliquen los contenidos en la lengua materna. Si él lo puede aprender en la lengua materna perfectamente con su mamá y él lo está aprendiendo en el inglés con su profesor. Y él está aprendiendo, y en los colegios bilingües, en donde la mayoría de las áreas son en inglés, no tengamos miedo por eso, porque los profesores están trabajando el inglés correctamente y están haciendo exactamente eso mismo que estamos haciendo en español, enseñándolas a leer correctamente las palabras para que las palabras lleguen al cerebro y el cerebro reconozca el contenido del que vamos a hablar. Y esa transferencia se puede hacer. De hecho, yo me he encontrado con muchos estudiantes de colegios bilingües que para sentirse seguros, ellos hacen la traducción. Y hablan incluso más el inglés que el español, pero ellos se sienten tranquilos. Cuando tienen un examen, se sienten más tranquilos cuando han hecho la transferencia a la lengua materna. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo motivar a un niño pequeño a realizar una actividad sin brindarle una recompensa? ¿No es la mejor opción? Es la pregunta. Lo que pasa es que la recompensa no es mala, depende cómo se maneje. La recompensa mal manejada lleva a la manipulación. Y la manipulación, nos va llevando a situaciones mucho más complejas en la medida en que los estudiantes van creciendo y ya no se trata de un helado, sino de otras cosas mayores. La recompensa puede ser, vamos a ver una película, vamos a terminar de hacer esto y luego vemos una película, pero no es, haz la tarea, si haces la tarea, vemos la película. No es el condicionante. La doctora Lugo decía ahorita, es que nosotros no podemos poner como condicionante, como recompensa el alimento. No, ni el alimento, ni la película, ni el afecto, ni la visita a la abuela, ni la ida al cumpleaños, porque es que todos los niños tienen derecho a visitar a su abuela, todos los niños tienen derecho a ir a un cumpleaños, todos los niños tienen derecho a ir al parque, y porque el niño no hizo la tarea no tiene por qué perder ese derecho. Claro, sí, doctora. No, y que es un tema de afecto. Claro, es que es de afecto. Es que yo no tengo por qué decir, vamos a hacer la tarea y si haces la tarea vemos la película. No, vamos a hacer la tarea y después vamos a ver esta película que es linda. Yo sé que te va a gustar. Ya es motivar para que después de una actividad grata pasemos a otra más grata. Claro, y también poder tener en cuenta que los cuadros de calcomanías muchas veces les funcionan a algunos niños pequeños. De verdad ¿sí? Que los cuadros de calcomanías de poder decir... Se vuelven locos con eso. Claro, porque si uno dice, por ejemplo, por cada tarea que hagas o cada vez que terminemos, si terminamos todas las actividades de hoy, ponemos la calcomanía del día, la estrellita, y al final de la semana tienen, porque tienes la oportunidad como si fuera un reconocimiento como se da en un diploma o en una medalla sí, representativa, pero que en algún momento le permiten a los chicos postergar la gratificación, porque de alguna manera la gratificación inmediata con respecto a lo que se le va a entregar inmediatamente en el día, pero también tenemos retrasar la gratificación como parte de aquello que sigo logrando y que al final termina siendo
una recompensa para mí como mi logro. Y también tenemos que ver en este momento, los chicos no están compitiendo con nadie, los chicos no saben los grados de los demás. Cuando están en la escuela, cuando están en el colegio, quién es la mejor alumna, quién es el peor alumno, quién tiene esa calificación. Ahora están en un ambiente en la casa que es ellos con ellos mismos. Entonces también poder valorar que esto lo estás haciendo para ti, o sea, que termina siendo como, es tu gratificación, es tu satisfacción, es para ti lo que estás haciendo, y de alguna manera valorar eso en relación a tu logro. Es decir, tú pudiste llegar a una meta en este día y fue haber terminado las tareas en un ambiente completamente diferente, y reconocer también que estamos en una situación de cambio y de aprendizaje mutuo además. Así que... Y ahora nos merece, perdón, y terminamos esto, y ahora nos merecemos comernos esa torta tan rica que te gusta. Bien, vamos a comernos esa torta. Es sin el condicionante. Si haces la tarea, si haces esto, sí, no, es sin el condicionante. Porque ese condicionante, ¿qué elimina ese condicionante? El acompañamiento afectivo. ¿Qué elimina la necesidad de ese condicionante? Resolver el problema de la lectura. ¿Qué elimina ese condicionante? ¿Qué elimina que los cuidadores, los ayudadores, los padres no tengan que poner ese condicionante, no tengan casi que sobornar al niño? Lo elimina el hecho de tener un espacio ordenado, el hecho de que juntos lo hagamos, el hecho de que juntos lo resolvamos. Eso no va a ser toda la vida. Eso es un periodo de máximo 6 meses. Eso no se pasa. Si se hace bien hecho, eso no se pasa de 6 meses. Porque el cerebro es plástico y eso se resuelve rápido. Claro, y se desarrolla el hábito, que al final... Claro, es la habilidad, desarrollar la habilidad. Que sí, así Bueno, que... doctora, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? El chat, y no hay ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes. De verdad que ha sido súper lindo poder compartir este tiempo con ustedes, y siempre estamos aquí a la disposición de ustedes en el Club de Bienestar para generar estos espacios, estas conversaciones. Hemos estado teniendo diferentes temas y bueno, hoy fue este tema tan importante para los padres, para los cuidadores. Agradecemos nuevamente la presencia de la licenciada Carmen Restrepo. Su participación realmente nos enriquece y nos deja con preguntas, y nos deja con ganas de aprender, y nos deja con ganas de mañana levantarnos e intentar cosas nuevas con los chicos, y por supuesto siempre tener ese amor, esa compañía, esa pregunta, esa palabra, ese afecto a disposición del aprendizaje. No son separados, van juntos, y poder de alguna manera desprendernos de todo eso que termina siendo lapidante y termina siendo una etiqueta. Dejamos un minutito abierto el chat por si acaso nos encontramos con alguna otra persona que quiera dejarnos su email para que le mandemos la grabación. Si alguien quiere de alguna manera recibirlo y luego revisarlo con calma, compartirlo con algún familiar, compartirlo con los padres, si usted es maestro, si usted es maestra, si quiere compartir esta grabación con algunas otras personas, sus sobrinas, sus sobrinitos, su ahijado, que de pronto no tuvieron la oportunidad de estar aquí y quieran ustedes compartir con esto. Por supuesto, siguiendo acerca de los temas que les gustaría que estemos trabajando en círculos de bienestar. Ya nos hicieron una sugerencia sobre el tema de la procrastinación. Excelente, lo vamos a tener en cuenta y les estaremos avisando, por supuesto. Excelente, ese tema es excelente. Excelente, claro que sí, lindísimo. Así que nuevamente muchas gracias a todos por participar, y recuerden, cada uno de nosotros es un punto importante con la palabra, con la acción y con el amor en crear círculos y comunidades de bienestar a nivel global. Muchísimas gracias por participar. Ok, gracias por la oportunidad. Claro que sí, muchísimas Y gracias a todos los participantes. Feliz noche.